La semilla de la discrepancia. 6501-18. Predicado el lunes 18 de enero de 1965 en el Hotel Westward en Phoenix, Arizona, 1 hora y 19 minutos. Esta noche he elegido un texto breve, o una lectura breve, si Dios quiere, para contextualizarlo, de San Mateo 13, 24 al 30. Y luego también quiero leer del 36 al 40, en unos momentos. Ahora, San Mateo, el capítulo 13, comenzando con el versículo 24 del mismo capítulo. Escuchen atentamente la lectura de la palabra. Mis palabras fallarán, pero las suyas no. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Pero cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces los siervos del padre de familia vinieron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los sirvientes le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos a recogerla? Pero él respondió, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega enviaré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en el granero. Mateo 13, 24 les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13, 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Mateo 13, 26 pero cuando la hierba brotó y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Mateo 13, 27 vinieron, pues, los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Mateo 13, 28 él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le respondieron, ¿quieres, pues, que vayamos a recogerlos? Mateo 13, 29 pero él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Mateo 13, 30 dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Se fijaron en recojan primero la cizaña y agárrenla? Al leer esto, sentí algo extraño mientras oraba en la cima de las montañas Catalina la otra noche. Entonces pensé, ¿dónde podría encontrar una palabra para esto que quería tratar esta noche? Encontré la palabra discrepancia, así que busqué en el diccionario su significado. Significa sembrar discordia o ser contrario, como dice Webster, sembrar una discordia, algo diferente, o ser contrario a lo que ya ha sido. Así que pensé que el texto de esta noche lo llamaría, la semilla de la discrepancia. Y confíen en que el Señor bendecirá su palabra ahora que la analizamos. Mateo 13, 30 dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. 3 y también sabemos que él interpretó, en los versículos 36 y 43, cómo maduró esta semilla. Y ya que estamos, leamos también eso, del versículo 36 al 43. Y cuando Jesús despidió a la multitud, entró en la casa. Y sus discípulos se acercaron a él, diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Pero la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Y los arrojarán al horno de fuego. Y allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Mateo 13, 36 Entonces despidió Jesús a la multitud y entró en casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mateo 13, 37 Él respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13, 38 El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. 4. Jesús mismo da la interpretación de la parábola. Por lo tanto, sabemos su significado. Y ahora, al abordar la siembra y la cosecha, él la interpreta. Creo que Jesús hablaba esta parábola en su época, pero la refería al fin del mundo, o al fin de los tiempos, que es hoy. Y creo que este breve texto de esta noche es muy apropiado para la hora en que vivimos, porque Jesús dijo claramente que la reunión sería al fin de este mundo, que ese sería el fin. La recolección del trigo, y también la recolección de la cizaña y su quema, para llevar el trigo al reino. Y creo que fue así. Y otra escritura que he anotado aquí me lleva a creer esto. Mateo 24:24, donde, hablando de la semilla de la discrepancia, Jesús dijo que ambas estarían tan cerca una de la otra que, si fuera posible, engañarían a los mismos elegidos. Casi exactamente lo mismo. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 5. Otro pasaje de las Escrituras dice que la lluvia cae sobre justos e injustos. Recuerdo mi primera experiencia entre el pueblo pentecostal. Estaba en Mishawaka, Indiana. Asistí a una gran convención, en un salón como este, donde se reunían el norte y el sur. Debido a la segregación, tuvieron que reunirse allí. Eran dos grandes órdenes de hermanos pentecostales. Nunca había oído hablar de ellos ni los había conocido. Fue la primera vez que oí hablar en lenguas. Al final de la convención, yo, que no era miembro de ellos, era solo un joven ministro bautista, me senté en la parte de atrás. Recuerdo la primera vez que oí hablar en lenguas. Ni siquiera sabía de qué se trataba. Y entonces, estos dos hombres, principalmente, se sentaron al frente. Uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba lo que decía. Bueno, entonces empecé a estudiar la Biblia con todas mis fuerzas y descubrí que era bíblica. Eso es exactamente lo que la Escritura, el Espíritu Santo, haría. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, como un día después. Esa noche, mi corazón estaba muy conmovido. Dormí en un maizal. No tenía suficiente dinero para comprar una cama, así que solo tenía lo suficiente para llegar a casa y compré unas donas, de un par de días, o panecillos, para desayunar. Podía comer con ellos, pero no tenía dinero para aportar. En aquellos tiempos, era la depresión de 1933, así que era bastante difícil. Así que pensé, bueno, no quiero comer con ellos, pero quiero saber qué tienen. Tienen algo que yo no tengo. Así que esa mañana me pidieron. Todos los ministros, suban a la plataforma e identifíquense, quiénes son y de dónde son. Bueno, simplemente dije, William Branham, evangelista, Jeffersonville, y me senté. Bueno, en ese momento yo era el ministro más joven en la plataforma. Y al día siguiente me llamaron a la plataforma para hablar. Y después de hablar, vaya. Nos lo pasamos genial, y luego empecé a conocer a diferentes personas que me invitaban a sus iglesias. Después de eso, pensé, si tan solo pudiera llegar a donde estaban estos dos hombres principales que hablaban en lenguas e interpretaban. Eso me quemaba el corazón. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Bueno, como les dije al principio, un pequeño don que se retira. Ya saben, los dones y los llamamientos son irrevocables. Los tenemos de toda la vida, nacen con ellos, si son dones de Dios. Así que, siempre, desde pequeño, me ha pasado. Quienes me conocen de toda la vida saben que es cierto. Bueno, si pensaba, no sabía qué era entonces, llámenlo una visión, simplemente no sabía qué era. Pero pensé, si alguna vez pudiera hablar con ellos. Y el espíritu que había en el edificio parecía ser realmente el espíritu de Dios.
Así que pude hablar con uno de ellos y le hice algunas preguntas, y era un cristiano genuino. No había duda de eso, ese hombre era un verdadero creyente. Y el siguiente hombre, cuando hablé con él, si alguna vez conocía a un hipócrita, ese era uno de ellos. Ese hombre lo era, de hecho. Su esposa era rubia, y tenía 2 hijos con una mujer de pelo negro. Y pensé, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va? Estoy confundido. Soy fundamentalista. Debe ser la palabra, ¿o no es cierto? Y aquí está ese espíritu. Uno resonó, según todo lo que sé, genuino, y el otro no servía para nada, y el espíritu cayó sobre ambos. ¿Cómo puede ser? Me dejó perplejo. Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 2 años después, estaba orando en una cueva a la que solía ir. Se llenó de polvo, y una tarde salí, puse mi Biblia sobre un tronco, y el viento la abrió en Hebreos, capítulo 6. El cual decía que en los últimos días, si nos apartábamos de la verdad y nos renovábamos para arrepentimiento, ya no habría sacrificio por el pecado, y que esos espinos y cardos, que estaban cerca del rechazo, serían quemados. Pero la lluvia cae sobre la tierra, a menudo, para regarla, para cultivarla. Pero los espinos y cardos serían rechazados, pero el trigo sería recogido. Y pensé, bueno, es que el viento la abrió. Bueno, volví a poner la Biblia. Y pensé, bueno, ahora. Y entonces vino el viento y la abrió. Eso sucedió 3 veces. Y pensé, vaya, qué extraño. Y entonces, al levantarme, pensé, Señor, ¿por qué me abres esa Biblia para leerla, cuando estoy en medio de espinos y cardos, cerca del rechazo, cuyo fin es ser quemado? Pensé, ¿por qué me la abres? Y mirando al otro lado. Hebreos 6, 6, y si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa para aquellos por quienes es labrada, recibe bendición de Dios. Hebreos 6, 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, y está próxima a ser maldecida. Su fin es ser quemada. 9. Ahora bien, estas visiones reales vienen sin necesidad de cambiar de marcha. Es solo Dios. Miré y vi una tierra que giraba frente a mí, y vi que estaba toda aplanada. Había un hombre vestido de blanco, sembrando trigo. Y después de recorrer la curvatura de la tierra, apareció un hombre de aspecto horrible, vestido de negro, esparciendo semillas de cizaña por todas partes. Ambos surgieron juntos. Y cuando lo hicieron, ambos tenían sed, porque se necesitaba lluvia. Y cada uno parecía estar orando, con la cabecita inclinada. Señor, envía la lluvia, envía la lluvia. Y las grandes nubes subieron, y la lluvia cayó sobre ambos. Cuando lo hizo, el pequeño trigo saltó y comenzó a decir, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y la pequeña cizaña saltó justo al mismo lado, y dijo, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces la visión fue interpretada. La lluvia cae sobre justos e injustos. El mismo espíritu puede caer en una reunión, y todos se regocijan. Hipócritas, cristianos y todos juntos. Exactamente. ¿Pero qué es? Por sus frutos se les conoce. Es la única manera de conocerlo. Entonces, como ven ahora, dado que la avena silvestre, o el trigo silvestre, y el grano a veces se hacen pasar por un grano genuino y casero, tan parecido que engañaría a los mismos elegidos, creo que vivimos en una época oportuna, cuando estas cosas deben predicarse y hablarse. Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7, 20, así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 10. Observen el versículo 41, que ambos eran muy cercanos, tan cercanos en los últimos días que él no podía depender de alguna iglesia en particular para separarlos, como la metodista, la bautista o la pentecostal. Él dijo, él envía a sus ángeles para separarlos. Un ángel viene a separar lo bueno de lo malo. Y nadie puede hacerlo excepto el ángel del Señor. Él es quien dirá cuál es el bien y cuál es el mal. Dios dijo que enviaría a sus ángeles en el último tiempo. No ángeles aquí abajo, sino ángeles en el último tiempo, y que se reunirían. Sabemos que este es el tiempo de la cosecha que viene.
Ahora bien, un ángel se interpreta como un mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias a lo largo de las eras de la iglesia. Observen quiénes dijo que eran los sembradores, y también cuál era la semilla. Primero, el sembrador era él, el Hijo de Dios, quien salió a sembrar. Y un enemigo vino tras él, el diablo, y sembró la semilla de la discrepancia, tras la siembra de la semilla correcta. Amigos, eso ha sucedido a lo largo de las eras desde que tenemos un mundo. Exactamente. Desde el principio, comenzó exactamente igual. Mateo 13, 37, él respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13, 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Mateo 13, 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Mateo 13, 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. 11 Ahora bien, él dijo: la simiente de Dios, la palabra de Dios. Jesús dijo, en cierto lugar, que la palabra es una semilla. Y cada semilla producirá según su género. Y ahora bien, si los cristianos, los hijos de Dios, los hijos del reino, se han convertido en la simiente de Dios, entonces deben ser la palabra de Dios manifestada en la era en la que viven, para la simiente prometida de esa era. Dios dio su palabra al principio, y cada era ha tenido su simiente, su tiempo, sus promesas. Ahora bien, cuando Noé entró en escena, él era la simiente de Dios, la palabra de Dios para esa era. Cuando Moisés vino, no pudo venir con el mensaje de Noé. No funcionaría, porque él era la simiente de Dios en ese momento. Luego, cuando Cristo vino, no pudo venir con la era de Noé ni con la de Moisés. Era su tiempo, para que una virgen concibiera y diera a luz un hijo, y él sería el Mesías. Lucas 8, 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 12 Ahora bien, hemos vivido la era de Lutero, la era de Wesley, la era metodista, a lo largo de los siglos, y la era pentecostal, y cada era recibe una promesa de la palabra. Y las personas de esa era, que manifiestan esa palabra prometida, son la simiente de esa era, según lo que Jesús dijo aquí. Son los hijos del reino. Así es. La manifestación del Espíritu Santo operando a través de sus hijos es esa simiente del reino en esa era. Observen, la cizaña era el enemigo, Satanás, quien sembró la discordia, o la semilla de la discrepancia. Él fue el culpable de esta horrible acción. Satanás sembró su semilla desde el principio, cuando Dios puso su primera cosecha de seres humanos sobre la tierra. Adán, por supuesto, aún sabía que existía un conocimiento de la verdad y del bien y del mal, y aún no había llegado a eso. Mateo 13, 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Mateo 13, 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 13 Pero descubrimos que Dios dio a sus hijos su palabra para su defensa. No tenemos otra defensa que la palabra de Dios. Esa es nuestra defensa. No hay bombas, ni refugios, ni escondites, ni Arizonas ni Californias, ni donde sea. Solo tenemos una defensa, y es la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Cristo Jesús, Él es nuestra única defensa. Estando en Él, estamos seguros. Ni siquiera el pecado se imputa a un creyente genuino. ¿Sabían eso? El que es nacido de Dios no comete pecado, no puede pecar. Ni siquiera se imputa. Pues, David dijo: bienaventurado el hombre a quien Dios no le imputará pecado. Cuando estás en Cristo, no deseas pecar. El adorador, una vez purificado, ya no tiene conciencia de pecado, no lo deseas. Ahora bien, para el mundo, puedes ser pecador. Pero para Dios, no lo eres, porque estás en Cristo. ¿Cómo puedes ser pecador cuando estás en aquel sin pecado, y Dios solo ve en quién estás tú? Salmo 32, 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Juan 1, 14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 10, 2 De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 14 Ahora, este tiempo de cosecha. En el principio, cuando Dios sembró su semilla en la tierra y la puso en los corazones de sus hijos, su familia, para guardar esa palabra, esa era su única defensa. Guardar esa palabra. Entonces entró el enemigo y rompió esa barrera, sembrando la semilla de la discrepancia, contraria a la palabra de Dios.
Si eso fue discrepancia al principio, sigue siendo, cualquier cosa que añada algo a la palabra de Dios, sigue siendo la semilla de la discrepancia. No importa de dónde venga, si es de una organización, si es de fuentes militares, si es de poderes políticos, cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios, es la semilla de la discrepancia. Cuando un hombre se pone de pie y dice que es un predicador del Evangelio, y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la semilla de la discrepancia. Cuando un hombre se presenta como ministro, pastor de una iglesia en algún lugar, y no cree que Jesucristo es el mismo en cada detalle, excepto en el cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y siempre, esa es la semilla de la discrepancia. Cuando dice que los milagros y la era apostólica pasaron, esa es la semilla de la discrepancia. Cuando dicen que no existe la sanidad divina, esa es la semilla de la discrepancia. Y el mundo está lleno de eso. Desplaza y ahoga el trigo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 15. Observamos que el primer sembrador de la semilla de la discrepancia fue tildado de diablo, y sabemos que fue en Génesis 1. Ahora descubrimos que aquí, en el libro de Mateo, capítulo 13, Jesús todavía tilda de diablo cualquier discrepancia con su palabra. Y en 1965, cualquier cosa que siembre discrepancia, contraria a la palabra escrita de Dios, o que le dé una interpretación privada, es semilla de discrepancia. Dios no la honrará. No puede. No se mezclará. Ciertamente no. Es como la semilla de mostaza. No se mezcla con nada más, no se puede hibridar, tiene que ser genuina. Semilla de discrepancia. Mateo 13, 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 16. Ahora, cuando Dios sembró su semilla en el jardín del Edén, encontramos que ésta dio a luz a Abel. Pero cuando Satanás sembró su semilla de discrepancia, dio a luz a Caín. Uno dio a luz a un justo, otro a un injusto. Porque Eva escuchó la palabra de discrepancia, contraria a la palabra de Dios, y de ahí en adelante comenzó a circular la bola de pecado, y ha circulado desde entonces. Y nunca lo aclararemos todo hasta que los ángeles vengan y la separen, y Dios lleve a sus hijos al reino, y la cizaña sea quemada. Observen esas dos vides. Si tan solo tuviéramos más tiempo para este tema, pero solo para tocar los puntos clave, para que podamos comenzar a orar por los enfermos en los próximos minutos. 17. Observen, sus semillas crecieron juntas tal como Dios dijo aquí también en el capítulo 13 de nuestro texto de esta noche, Mateo. Que crezcan juntas. Caín fue a la tierra de Nod, se casó con una esposa. Abel fue asesinado, y Dios levantó a Set para ocupar su lugar. Y las generaciones comenzaron a avanzar, entre el bien y el mal. Observamos que se reunieron, cada una de ellas, una y otra vez, y Dios se volvió tan perverso que Dios tuvo que destruir. Pero finalmente surgieron hasta que ambas semillas, la semilla de la discrepancia y la semilla de Dios, manifestaron sus verdaderas cabezas, y eso culminó en Judas Iscariote y en Jesucristo. Porque él era la semilla de Dios, él fue el principio de la creación de Dios, él era nada menos que Dios. Y Judas Iscariote nació como hijo de perdición, vino del infierno y regresó al infierno. Jesucristo era el Hijo de Dios, la palabra de Dios manifestada. Judas Iscariote, en su discrepancia, era la simiente del diablo, venido al mundo para engañar, tal como lo fue al principio, Caín, su primer padre. Mateo 13, 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 18. Judas solo jugaba a la iglesia. No era realmente sincero, no tenía fe, nunca habría traicionado a Jesús. Pero, como ven, sembró la semilla de la discrepancia. Pensó que podría hacerse amigo del mundo, de las riquezas, y también tener amistad con Jesús, pero era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Cuando llegó la hora de la verdad, cuando cometió esta maldad, cruzó la línea divisoria entre ir hacia adelante y regresar. Tuvo que seguir por el mismo camino, como un engañador. Sembró la semilla de la discrepancia, tratando de ganarse el favor de las grandes organizaciones de la época, los fariseos y los saduceos. Y pensó que se haría rico y sería popular entre el pueblo. Si eso no causara que tanta gente se metiera en esa discrepancia, tratando de ganarse el favor de los hombres. Encontremos el favor de Dios, no de los hombres.
Pero eso fue lo que hizo Judas cuando estas discrepancias comenzaron a surgir en él. 19 Y sabemos que Jesús era el Verbo. San Juan 1 dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el Verbo es la simiente. Luego, la simiente se hizo carne y habitó entre nosotros. Si Judas fue la simiente del enemigo y la discrepancia, también se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. Él nunca tuvo una fe real. Tenía lo que él creía que era la fe. Existe la fe, y también una fe fingida. Y una fe genuina en Dios cree en Dios, y Dios es la palabra. Nunca le añadirá nada. La Biblia nos dice que si añadimos una palabra o quitamos una, nuestra parte será quitada del libro de la vida, Apocalipsis 22, 18, el último capítulo. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 22. 18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20 En el principio, el primer libro de la Biblia, Dios les dijo que no quebrantaran ni una sola palabra. Cada palabra debía ser cumplida. Debían vivir según esa palabra. Jesús, a mitad del libro, apareció y dijo que, en su época, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la era final del Apocalipsis, se nos predijo que cualquiera que quite una palabra del libro o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Por lo tanto, no puede haber nada ambiguo, solo una palabra de Dios genuina y pura. Esos son hijos de Dios, hijas de Dios, quienes no nacen por voluntad humana, ni por un apretón de manos, ni por algún tipo de bautismo, sino que nacen en el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y la palabra manifestándose a través de ellos. Esa es la genuina semilla de Dios. Mateo 4, 4 Él respondió y dijo: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4 Jesús le respondió: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 21 El enemigo se une a la iglesia y se vuelve muy ortodoxo en un credo o algo similar. Pero eso no es, eso es discrepancia, cualquier cosa que interfiera con esa corriente de verdad genuina de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Decimos: ¿tiene usted derecho a interpretarla? No, señor. Nadie tiene derecho a interpretar la palabra de Dios. Él es su propio intérprete. Lo promete, luego lo cumple. Esa es su interpretación. Cuando lo prometió, luego lo cumplió. Esa es su interpretación. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es una discrepancia. Absolutamente. Ahora bien, como he dicho, Judas no tenía una fe verdadera. Tenía una fe fingida. Tenía una fe que creía que ese era el Hijo de Dios, pero no sabía que era el Hijo de Dios. No lo habría hecho. Y quien cede en que esta palabra de Dios sea la verdad, tiene una fe fingida. El verdadero siervo de Dios se aferrará a esa palabra. Hace unas noches, un ministro de Arizona, de una escuela muy famosa de esta ciudad, se me acercó y me dijo: quiero aclararte algo, dije, cuando tengas la oportunidad. Le dije: esta es la mejor oportunidad que conozco. Ven. Entonces se acercó y me dijo: señor Branham, está intentando, dijo. Creo que es sincero y honesto, pero intenta presentar al mundo una doctrina apostólica. Y añadió: la era apostólica terminó con los apóstoles. Le dije: lo primero que me gustaría preguntarle, hermano, ¿cree usted que toda palabra de Dios es inspirada? Él respondió: sí, señor, por supuesto. Le dije: entonces, ¿podría mostrarme en la palabra donde terminó la era apostólica? Ahora, muéstreme dónde está, y creeré con usted. Y dije:
El escritor de los escritos apostólicos, el que tenía las llaves del reino, en el día de Pentecostés, cuando se introdujo la era apostólica, dijo: Hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Él dijo: Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ahora bien, ¿cómo puede contradecirse la palabra? El hombre dijo: Tengo un resfriado terrible esta noche. Dije: Yo también lo creo. Ahora díganme, ¿sigue llamando Dios? Si Dios sigue llamando, entonces la era apostólica sigue existiendo. Claro que sí. Todos los que el Señor nuestro Dios llame, siempre llamará, todos los que Él llame, seguirá siendo la era apostólica, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 23. Hoy en día, vemos que esta discrepancia se ha propagado a lo largo de las épocas. Si fuera posible obtenerla en los próximos 10 o 15 minutos, lo haría, pero ustedes no pueden. A lo largo de los siglos, casi todos hemos leído la Biblia. Y ahora, como cuando Jesús vino y encontró esa discrepancia, contraria. Él era la palabra manifestada, la interpretación de Dios de la palabra, porque dijo: Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí lo tienen. Él era la interpretación de la palabra. Y cada hijo e hija de Dios nacido de nuevo en esta era es la interpretación de la palabra. Son epístolas escritas, leídas por todos los hombres. Sí. Fíjense, él dijo: En vano me adoran, enseñando discrepancias como doctrina. En vano me adoran, enseñando como doctrina discrepantes doctrinas de hombres, credos de hombres, enseñando que son la palabra de Dios, cuando no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 24. Miren, cada era produce una cosecha similar, cada era lo ha hecho, y la nuestra no es excusa. Tenemos lo mismo, y una era mayor que todas las demás juntas, porque este es el fin de la historia del mundo. Esta es la gran discrepancia que jamás ha existido sobre la tierra, y que existe hoy sobre la faz de la tierra. La discrepancia en otras eras los alejó del Dios verdadero y vivo, llevándolos a los ídolos. Hoy, Jesús dijo en Mateo 24:24 que estaría tan cerca que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible. ¡Qué discrepancia! ¡Qué astuto! Satanás está entre la gente, y tal teólogo, tal doctor en teología, puede enseñar esa palabra casi a la perfección. Jesús lo dijo. Pero obsérvenlo, en algún lugar dirán: bueno, eso no fue para esto. Sí, también lo es, porque Dios lo dijo. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 25. Miren lo que hizo. Esa misma discrepancia trajo la ira de Dios sobre los días de Noé, cuando Dios envió a su profeta y predicó como llama de fuego, llamando al arrepentimiento al pueblo, y la discrepancia se apagó. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Vino justo detrás, en Cam, y comenzó a sembrarla de nuevo. Exactamente. Llegó Moisés, el gran profeta, para sacar a los hijos de Israel del desierto. ¿Qué sucedió? Moisés, el gran profeta de Dios, les trajo la verdad absoluta, la verdad vindicada. Se había encontrado con Dios. Dios demostró que se había encontrado con él. Como esa gente de allá, esos sacerdotes, tenían su religión, sus rituales, ritos y todo, pero Moisés se erigió como una vindicación de la interpretación de la palabra. No lo olviden.
Moisés fue la interpretación de Dios de su promesa. Dijo que la cumpliría. Él fue la interpretación de Dios. ¿Qué sucedió? La iglesia apenas había salido de Egipto, se puso en pie en pocos días, ¿y qué sucedió? Satanás apareció con su discrepancia en la persona del segundo Caín, Balaam, y sembró la discrepancia entre ellos. Sabemos que es correcto. Balaam, la enseñanza de Balaam. Que todos somos iguales, que servimos al mismo Dios. Fundamentalmente, tenía razón, porque ofreció un sacrificio que Dios ofreció. 7 carneros, 7 becerros en 7 altares, y oró al mismo Dios, tan perfecto como Moisés en el desierto, exactamente igual. Pero no eran iguales. Prefigurando lo que sucedería. De nuevo, Caín se manifestó en Balaam. Y Dios se manifestó en Moisés, interpretando sus palabras a través de un ser humano, dándose a conocer y su promesa a través de un ser humano. Y surgió la discrepancia. Así lo hizo en el tiempo de Judas, allí vino con su discrepancia. Números 23, 4. Y Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. 27. Y recuerden, este pecado que esa gente creyó. Que todos somos iguales, que adoramos al mismo Dios, que todos debemos pertenecer a la misma iglesia, que debemos ser el mismo pueblo. Ese pecado nunca fue perdonado, Israel. Jesús mismo dijo: todos están muertos. Perecieron, todos menos 3, y esos fueron los que se aferraron y creyeron en la promesa. Cuando el débil dijo: no podemos tomar la tierra, es demasiado para nosotros, y demás, Caleb y Josué calmaron al pueblo y dijeron: somos más que capaces de tomarla, porque Dios nos la prometió. No me importa la oposición. Y aún podemos predicar la sanidad divina y el bautismo del Espíritu Santo, y aún tenemos el poder de Dios para separarnos de las cosas del mundo. Dios lo dijo. La era apostólica nunca ha cesado, y no cesará. Continúa. Así que encontramos al mismo sembrador de discrepancias. Y recuerden, ese pecado nunca fue perdonado. Ahora, hermano, si nunca fue perdonado, entonces, ¿qué pasa ahora cuando la verdadera semilla de todos los tiempos se está reuniendo? Números 13, 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque podemos más que ellos. Números 13, 31. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Juan 6, 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. 28. Observen esta gran obra de Balaam. Continuó indefinidamente, y finalmente culminó con la llegada de Judas Iscariote y Jesús. ¿Qué fue? Judas y Jesús fueron una representación exacta de Caín y Abel. Porque, así como Judas era religioso, también lo era Caín. Caín construyó un altar, ofreció un sacrificio, adoró a Dios. Fue tan sincero como el otro. Pero, como ven, no tenía la revelación de lo que era la palabra. Pensó que Adán y Eva habían comido manzanas o alguna fruta. Y Abel, por revelación, supo que eso estaba mal. Fue la sangre lo que los hizo salir, y ofreció un cordero. Y Dios testificó que su ofrenda era correcta. Entonces se puso celoso e intentó matar a su hermano. Y así como mató a su hermano en el mismo altar donde murió su sacrificio, el cordero murió en el altar, así también Judas Iscariote traicionó a Jesucristo en el altar de Dios, y lo mató, tal como Caín mató a Abel. Porque Caín fue la semilla de la discrepancia. Y también lo fue Balaam, el profeta asalariado, un hombre que debería haber sabido más. Y Dios le advirtió con señales y prodigios, e incluso con una mula que hablaba en lenguas desconocidas, y aún así, él siguió adelante. Nació para ser sembrador de la discrepancia. Números 22, 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? 29. Y si Jesús predijo que esta era terminaría en la mayor discrepancia jamás vista, la era de la iglesia de la Odisea, tibia, para expulsarlo de la iglesia, ¿cómo podría ser otra cosa? Discrepancia. Ciertamente lo es. Termina en esa era. Y fueron Caín y Abel de nuevo en el Calvario. Ahora, note, como siempre, tan pronto como Jesús se fue, subió al cielo, el Espíritu Santo fue enviado de regreso. Esa era la simiente, el vivificador de la palabra, como hablamos anoche. Es quien vivifica la palabra. Vivir significa da vida. El Espíritu Santo genuino solo da vida a la palabra que es. No dará vida a un credo, no puede, porque no es nada del credo. Es la vida de la palabra de Dios, porque es Dios. Y vivifica ese cuerpo.
Apocalipsis 3, 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 30. Ahora, observen cómo lo hicieron. Entonces, como dice la Biblia, Juan habló a sus hijos y les dijo: hijitos, ¿han oído hablar del anticristo que había de venir al mundo? Dijo, que ya está en el mundo y está obrando en los hijos de desobediencia. Eso fue unos 30 años después de la venida del Espíritu Santo. Encontramos que, cuando vino el Espíritu Santo, la verdadera simiente, el verdadero dador de vida a la simiente, entonces surge de nuevo la discrepancia. Y observen, así continuó. La palabra verdadera había sido vindicada. Aquellos profetas de antaño habían vindicado la palabra de Dios como la verdad a medida que descendían. Si alguien leyera alguna vez el Concilio de Nicea o el Concilio pre-Nicea, esos 15 días de política sangrienta, cuando esa panda de romanos de allá querían introducir y crear una denominación de esa iglesia. Los profetas llegaron, envueltos en pieles de oveja, comiendo hierbas, y defendieron esa palabra. ¿Pero qué hizo? Tenía que ser como Caín, tenía que ser como Abel, uno tenía que morir. Ciertamente, así fue. Y la palabra perdió su influencia entre el pueblo, y todos rechazaron la palabra verdadera y adoptaron dogmas discrepantes de la Iglesia católica primitiva. Añadieron un papa, un obispo, esto, aquello, lo otro. Quitaron el verdadero significado de Pedro, de María y de todo lo demás. E hicieron ídolos, y no hicieron más que una ceremonia pagana de la llamada religión cristiana. ¿Qué era? Semilla de discrepancia. Y organizaron, por primera vez en la tierra, una iglesia. ¿Qué era? Esa semilla de discrepancia que empezó a sembrar, algo que añadía, algo que quitaba. 1 Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 31. ¿Quién ha oído en la Biblia que no se coma carne los viernes? ¿Quién ha oído en la Biblia algo sobre rociar en lugar de bautizar, sumergir? ¿Quién ha oído algo así, un Ave María o algo así? ¿Quién ha oído hablar también de alguna de esas tonterías de estos protestantes? Claro que no se puede llamar olla grasienta. Claro. El culpable del más pequeño es culpable de todo. ¿Quién ha oído hablar de Dios interviniendo en una organización? Muéstrenme una sola vez que una se haya organizado y sobrevivido. Murieron inmediatamente y nunca volvieron a levantarse. Es hora de que algo suceda, es hora de que Dios actúe. Matan la influencia entre la gente. Lo mismo se ha hecho hoy. Matan la influencia, diciendo, oh, esa panda de santos rodantes, no tienen nada. Pues, es discrepancia. Conozcan la palabra cara a cara y vean lo que es, vean si Dios interpreta su propia palabra. Dios es capaz de estas piedras para levantar hijos de Abraham. Amén. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Santiago 2, 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 32. La palabra había sido completamente reivindicada por los primeros cristianos. Cómo Dios los libró de todo, incluso de las enfermedades, y tuvieron profetas, hablaron en lenguas, interpretaron y dieron mensajes que siempre han demostrado ser la verdad. Pero ante toda esa palabra reivindicada, la gente la rechazó y votó por una denominación. Esa es la madre de todas las organizaciones. Ambas están plenamente maduras ahora. Comenzaron a sembrar de nuevo. Se extinguió, pero floreció de nuevo en los días de Lutero, como sabemos por el mensaje anterior, aquí en la mañana del desayuno. Floreció en los días de Lutero. Ahora bien, ¿qué hicieron? Inmediatamente después de la muerte de ese gran hombre, formaron una organización. Floreció. Y de nuevo en los días de John Wesley, cuando los anglicanos, con todas sus seguridades eternas y todo lo demás, la habían consolidado en un lugar casi universalista, ¿y qué sucedió? Dios levantó a un hombre llamado John Wesley y lo destruyó todo. Y tan pronto como murió, él, Asbury y los demás, ¿qué pasó? Se organizaron, y ahora hay todo tipo de metodistas. Luego llegaron algunos. Alexander Campbell, John Smith y muchos más. 33. Finalmente, estalló el Pentecostés, saliendo de todo aquello. ¿Qué sucedió entonces? Si bien funcionaron bien, ¿qué los detuvo?
Volvieron al mismo lodo del que salieron, volvieron a la misma suciedad, volvieron a la discrepancia y, para formar organizaciones, tuvieron que ceder en la palabra. Y cada vez que Dios enviaba algo nuevo, no podían recibirlo. Así es. Discrepancia de nuevo. Y, fíjense, como dije el otro día, esa primera cáscara que brota de la raíz, sube a las hojas y a la espiga, luego vuelve al tallo y sale. Esa pequeña cáscara de trigo casi parece el grano mismo, y pensábamos que lo era, pero al abrirla, no hay grano en absoluto. Es solo un sostén para que el grano crezca, y también muere, y la vida sale de ella y entra en el grano. Fíjense, así llaman a las iglesias que sembraron. Hoy descubrimos que nuestras supuestas iglesias, incluso los pentecostales, no se conformaron y tuvieron que formar sus propios grupos. Surgió todo, necesitábamos esto, otro grupo. Y este hombre se levantó y dijo, viene en una nube blanca. Otro dijo, ajá, viene en un caballo blanco. Muy bien, formaremos dos grupos. ¿Qué es? Sembrando discrepancia. Cuando Él venga, sea lo que sea, interpretará su propia palabra cuando venga. Esperemos hasta ese momento. Capten, hablando de eso, ni siquiera captan el mensaje del día. Siempre señalando lo que Dios va a hacer, o lo que Él ha hecho, e ignorando lo que Él está haciendo. Así es como surgen las discrepancias. 35 Ahora notamos que hoy nuestras iglesias, todas nuestras iglesias, han sembrado al viento y están cosechando el torbellino. Ya no tenemos las reuniones de oración, ya no tenemos los servicios que solíamos tener. ¿Qué pasa? Hemos bajado las restricciones en todo. Miren, incluso nuestras iglesias pentecostales, llenas de mujeres con el pelo corto. Eso antes no se permitía. Caras pintadas, uñas esmaltadas, todo tipo de cosas. Trayendo hombres como riques y demás. Casados 3 o 4 veces, y diáconos. ¡Oh, qué discrepancia! Es una inmundicia. ¿Cómo lo hacen? Dios no lo permitiría en su iglesia. Tienen que ir a una organización para entrar. Alguien tiene miedo de decir algo al respecto, porque lo expulsarían de la organización. Dios, danos hombres que no estén conectados con nada más que Dios y su palabra, que digan la verdad al respecto. Eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Qué hemos hecho? Sembramos discrepancia. Hemos sembrado al viento, y ahora estamos cosechando tempestades. 36 Fíjense que ahora los están reuniendo para la quema. ¿Se fijaron? Jesús dijo, primero, júntenlos, agárrenlos, y luego pongan todos los manojos en una pila, y los quemaré. Hay un pequeño manojo llamado metodista, bautista, presbiteriano, luterano. Todos se están reuniendo en el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Qué es? Recójanlos primero. Aleluya. ¿Se fijaron? Él recoge primero la cizaña, la separa del trigo, la separa. Júntenlos y quémenlos. Todos serán quemados con los juicios de Dios, por sembrar discrepancia entre la gente, cosas que ellos, tienen apariencia de piedad y niegan su eficacia, niegan la palabra, solo para sostener algunos ritos religiosos y algún dogma que alguien ha introducido, intentando introducir la palabra de Dios. No funcionará. Es una discrepancia. Mateo 13:30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. 2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 37 Grito hoy, como lo fue el gran profeta de antaño, Amós, cuando llegó a esa ciudad, dijo, no soy profeta ni hijo de profeta. Pero si el león ruge, ¿quién no temerá? Dijo, cuando Dios habla, ¿quién no profetizará? Predijo juicio sobre esa generación, dijo, el mismo Dios al que dicen servir los destruirá. Graben esto, está grabado, y recuérdenlo. El mismo Dios que, esta gente que está reuniendo toda esta gran cosecha del Consejo Mundial de Iglesias, y tendrán que entrar en ello. No pueden mantenerse al margen. O se salen individualmente, o entran. No habrá término medio. Será la marca de la bestia. Nadie podrá comprar ni vender, excepto el que tenga la marca o la discrepancia. Ahora, manténganse alejados. Salgan. Huyan. Aléjate de eso. El Dios al que dicen servir los destruirá. El gran Dios de amor que no, dijo. Bueno, Jesús oró para que todos fuéramos uno. Amós 3:8 Si el león rugió, ¿quién no temerá? Si el Señor Dios habló, ¿quién no profetizará? Amós 7:14 Entonces Amós respondió y dijo a Amasías. Yo no fui profeta, ni hijo de profeta, sino que fui pastor y recogí sicómoros.
Apocalipsis 13, 17 y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 38 Entonces también dijo: ¿Cómo pueden andar juntos, si dos andan juntos, si no están de acuerdo? Dijo uno: como él y el Padre son uno. Y el Padre era la palabra, y él era la palabra manifestada. Era uno con el Padre, porque era la manifestación de la palabra prometida de Dios. Y así es hoy, o cualquier otro día. Sí, Señor. Que Dios es uno, Él quiere que seamos uno. ¿Cómo puede ser uno, este negando el nacimiento virginal, y este negando la sanidad divina, y esto, aquello, todos en semejante lío? Algunos ni siquiera creen en Dios. Creen que era el Hijo de Dios. Creen que era el hijo de José, llamado el Hijo de Dios. Ciertamente. El hermano gemelo de los luteranos, Zwinglio, cree que era simplemente un buen hombre. La ciencia cristiana dijo que era un profeta, un hombre común y corriente, no divino. Si no era divino, sería el mayor engañador que el mundo haya tenido. ¿Era Dios o no era nada? Era divino. Era la deidad misma, encarnada entre nosotros, en la persona del Hijo de Dios. Ciertamente, eso era. Amós 3, 3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Juan 17, 11 Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17, 21 Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 22 Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 39 Ahora vemos que la discrepancia ha entrado. Sabemos que está aquí, nadie puede negarlo. ¡Ay, Dios! Solo fíjense. Él destruirá a ese grupo que dice servir a Dios. Fíjense. Dios plantó su simiente. Termino, porque es hora de comenzar la línea de oración. Dios plantó su simiente, y su simiente es Cristo. Voy a predicar sobre eso en unas noches, donde Dios decidió poner su nombre, si Dios quiere, tal vez en uno de los desayunos, cuando tenga un poco más de tiempo. Miren, Él es la única vía de escape. Él es el único verdadero potentado. Él es el único Dios verdadero, no hay otro fuera de Él. Yo soy Dios, y solo Dios, dijo. Jesús dijo: este es el mandamiento. Escucha, Israel. Yo soy el Señor tu Dios, un solo Dios. Yo soy Él. ¿Por qué buscan a otro? Otro vendrá, yo vengo en nombre de mi Padre, y no me reciben. Pero otro vendrá en su propio nombre, y a ese lo recibirán. Y lo hicieron en Nicea. ¿Eres cristiano? Soy bautista. ¿Eres cristiano? Soy pentecostal. ¿Eres cristiano? Soy metodista, otro nombre. Deuteronomio 6, 4 Escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Marcos 12, 29 Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Juan 5, 43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 40 Pero cuando se trata de ese nombre de Jesucristo, se alejan de él lo más que pueden, no quieren tener nada que ver con él, porque él es la palabra y la palabra se declara a sí misma. Fíjense, la única vía de escape. Él es la rosa de Sarón, la Biblia dijo que lo era. Cada título, en la Biblia, de Dios pertenece a Jesucristo. Él era Alfa, Omega, el principio y el fin. El que era, que es y que ha de venir. La raíz y el linaje de David, ambos raíz y linaje de David. La estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el Alfa, Omega, Padre Hijo, Espíritu Santo, todo en Jesucristo. Él era la manifestación completa de Jehová Dios hecho carne para morar entre nosotros. Eso es exactamente lo que Él era. Él era la rosa de Sarón. ¿Qué hicieron con la rosa de Sarón? La exprimieron, la machacaron, para sacarle el perfume. Una rosa hermosa tiene que ser exprimida para sacarle el perfume. Y aquella fue una vida hermosa, nunca hubo una vida vivida como aquella, pero tuvo que ser vivida en el Calvario. Cantares 2, 1 Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Apocalipsis 1, 8 Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22, 16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
41 Mira, tomaron la unción de la rosa de Sarón y la pusieron sobre Aarón. Tenía que ser ungido con ella para entrar ante el Señor en el lugar santo, bajo el velo santo. Tenía que ser ungido con la rosa de Sarón para entrar a rociar el propiciatorio cada año. Y esa unción debía estar sobre él, como olor fragante para el Señor, impregnando la sangre del cordero ante él, después de haber sido rociado por el cordero. Con granadas y campanillas alrededor de sus vestiduras, tenía que caminar a un paso determinado, tocando santo, santo, santo para el Señor. Éxodo 28, 34 Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada, en la orla del manto alrededor. Éxodo 29, 7 Después tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Éxodo 29, 16 Y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. 42 Fíjense, él es esa rosa de Sarón, ese aroma fragante, la unción sobre su pueblo. No pueden presentarse ante él con ningún credo, ninguna otra cosa, sino ungidos con esa rosa de Sarón, la palabra. Él también es el lirio de los valles. Ahora bien, ¿cómo se obtiene el opio? Se obtiene al tomar un lirio y exprimirlo, se obtiene el opio. Los médicos lo usan en sus laboratorios. Tomemos a un hombre nervioso y aturdido, o a una mujer que siente que se va a volver loca, que camina por el piso y grita, que está histérica, un médico tomará un poco de su opio de lirio y se lo inyectará en el brazo o en alguna vena, o en la de él, y se calman. Todo termina por un tiempo. Pero tan pronto como el opio se acaba, aquí vuelven, peor que nunca. 43 Pero les diré, amigos, que eso es solo un tipo del opio genuino del lirio de los valles que conozco. Él es el lirio de los valles. Fue exprimido en el Calvario. Fue herido por nuestras transgresiones, y con sus llagas fuimos sanados. En ese exprimido de las flores, él era una flor. Era la flor más grande que jamás haya crecido, este lirio de los valles, y esta gran rosa de Sarón. Ahora él cuelga esta noche, extendido entre los cielos y la tierra, creo. Él era aquel tiempo, más bien, para quitar el pecado del mundo y devolverle la sanidad. Y la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Amigo, cuando Dios le dijo a Moisés, en el desierto, que era un tipo de él, que levantara una serpiente de bronce. Y el bronce representa el pecado juzgado, la serpiente de bronce representa el pecado ya juzgado, como el bronce es el juicio divino. Como el altar de bronce donde se colocaban los sacrificios. Y también Elías miró hacia arriba y dijo, los cielos eran como bronce. El juicio divino sobre una nación incrédula que se había apartado de Dios. El bronce representa el juicio divino. Y la serpiente representaba el pecado ya juzgado. Y Jesús fue esa serpiente hecha pecado por nosotros, y cargó con los juicios de Dios. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz recayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Oh, Dios tiene su gabinete lleno de opio, esta noche, para ti. Amigo cristiano, estás enfermo y sufriendo. Oh, estás cansado, es demasiado difícil para ti. No podrás soportarlo por más tiempo, te volverás loco en esta época moderna en la que vivimos. Deuteronomio 28, 23 Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Acaban de escuchar Lifeline esta noche? Lo que dijeron sobre Rusia en el 55, que tomará el control absoluto del mundo entero. Antes de que eso suceda, el rapto tiene que llegar. Entonces, ¿cuán cerca está, amigos? Está aquí, cerca, a la mano. ¿No lo buscarán esta noche con todo su corazón? Él es el lirio de los valles, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está aquí esta noche para exaltarse entre su pueblo, así como Moisés exaltó la señal del pecado, para juzgar. Y no solo el pecado, sino también la enfermedad. Recuerden, Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado. ¿Para qué la exaltó Moisés? Por el pecado, la incredulidad y la enfermedad. Jesús también fue exaltado por el pecado, la enfermedad y la incredulidad. Él era lo mismo.
Juan 3, 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 46 Ahora bien, esta noche, en los días en que tuvimos esta gran discrepancia, Jesucristo prometió en Lucas que, en los días previos a la venida del Señor, sería como en los días de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se revelaría. Así como el Hijo del Hombre se reveló a Abraham allá abajo. Elohim, Dios, se hizo carne entre la gente, y habitó allí con Abraham y le mostró, le dijo lo que Sara estaba pensando, sentada detrás de él, en la tienda, algo que él nunca había visto. Le dijo lo que ella, y la llamó Sara. Abraham, no su nombre Abraham, con el que comenzó, sino Abraham. No Sarai, sino Sara. ¿Dónde está tu esposa, Sara? Dijo. Está en la tienda detrás de ti. Dijo. Te visitaré según el tiempo de la vida. Y ella se rió. Él preguntó. ¿Por qué se rió? Ahora bien, Jesús dijo. Justo antes de que esta gran discrepancia se acumule y se disuelva, el Hijo del Hombre se revelará de la misma manera que lo hizo entonces. ¿Y eso es, qué es? Es una nueva exaltación ante ti, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo crees? Inclinemos nuestros rostros entonces para orar. Génesis 18, 9 Y le preguntaron. ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió. He aquí, en la tienda. Génesis 18, 10 Y él dijo. Volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 47 Querido Dios, te amamos. Tu palabra es tan nutritiva para nosotros, Señor. Nos encanta. Vivimos según ella, Señor. Parece que nuestra capacidad nunca es suficiente. Nos encanta sentarnos a tu mesa, alrededor de tu palabra, y disfrutar de las bendiciones, Señor, cuando nos reunimos así, hermanos y hermanas que han sido comprados por la sangre del Hijo de Dios, quien es la compra de tu sangre. Y venimos aquí esta noche, Señor, hemos dedicado estas noches a orar por los enfermos. Y según las Escrituras, dijiste que por tus llagas fuimos sanados. No es necesario orar entonces, solo confesar nuestros pecados, porque por tus llagas fuimos, tiempo pasado, sanados. Oh, qué día de salvación. Qué promesa de Emmanuel. Es una verdad innegable. Dijiste, un poco, y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo, el pronombre personal yo, estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Y al final de los tiempos, esta gran consumación, dijiste, justo antes de que suceda, será como antes de que el fuego cayera en Sodoma y consumiera al mundo gentil, que vendrá otra revelación del Hijo del Hombre, igual que en Sodoma. Padre, que la gente no se la pierda. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 17, 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 1 Pedro 2, 24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 48 Y oro, Dios, como una cosita simple, si dije mal, perdóname, acelerando el paso. Los amo, Señor. Ruego que no se lo pierdan. Que esta sea una de las grandes noches, Señor. Que cada enfermo, afligido, ciego, lo que sea que esté aquí, Señor, sane esta noche. Que cada pecador sea salvo. Ahora mismo, si son incrédulos, que acepten a Cristo en este momento. Concédelo, Padre. Todo está en tus manos. Nos encomendamos a ti, para verte venir entre nosotros. Y dijiste, en San Juan 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cómo sabemos que te diste a conocer al pueblo, porque tú eras el profeta que Moisés dijo que levantaría?
No habían tenido profetas durante siglos, la discrepancia era evidente, pero aún así, la palabra de Dios tenía que cumplirse. Así que la palabra se hizo carne, y con ella la discrepancia. Y, Padre, lo vemos de nuevo hoy. La discrepancia se convierte en un gran bulto. Y vemos la palabra viniendo de la misma manera. Bendícenos esta noche, Padre. Nos encomendamos a ti, con tu palabra. Lo que necesites que hagamos, hazlo con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Juan 14:12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 49 Una hermana habla en otro idioma. Muy reverente. No sabemos qué dijo. Quizás quiera decirnos algo, así que sean muy reverentes un momento. Un hermano da una interpretación. Amén. ¿Leyeron alguna vez una escritura donde el enemigo venía, y todos estaban reunidos, y el enemigo era una fuerza tan grande? Y el Espíritu de Dios cayó sobre un hombre y le dijo, y él profetizó, y le dijo dónde ir y acechar, y destruyeron a su enemigo? Ahí viene de nuevo. Ese es el lugar para destruir a tu enemigo. Tomen la mano de Dios. La mano de Dios es Cristo, por supuesto, la palabra, así que guarden eso en sus corazones esta noche mientras llamamos a la línea de oración. 50 Creo que Billy volvió a repartir tarjetas de oración hoy. Tomemos 85. Tuvimos 15 anoche. Normalmente tratamos de conseguir unas 15 por noche. Y luego tomen sus tarjetas, las conseguiremos ahora. Intentemos con unas 15. 85. Como Branham, ya saben. 85 a 100. Veamos. Quien tenga B85, levante la mano. ¿Está seguro? Oh, atrás. Muy bien. 85, pasen. Ahora, mi hijo, para que pudiera haber extraños aquí, no supieran cómo se hizo esto. Mi hijo viene aquí, o alguien. Si no puede venir, el hermano Borders, alguien más. Algún hombre bajará, tomará estas tarjetas, 100 de ellas, y las enviará delante de la gente y las mezclará. Así que, por lo tanto, él les da una tarjeta, no puede decirles que estarán aquí arriba en la plataforma, él no lo sabe. Y yo tampoco lo sé. Vengo por la noche y saco unas 10 o 15, por ahí, de las tarjetas. Eso no tiene nada que ver con tu sanidad. Puedes quedarte ahí. Mira anoche. ¿Cuántos estaban aquí anoche? Veamos tu mano. ¿Cómo sanó toda la gente durante la reunión? 51 ahora, eso fue 85, 86, 87, 88, 89, 90. Que vengan ahora mismo. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Eso habría sido uno. Seguramente, necesitamos a alguien, aquí hay otro, sí, eso lo arreglaría. 90, 90 a 100 ahora. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Si no se pueden mover, si están, veo que tenemos un par, 3 sillas de ruedas aquí ahora, 4 de ellas, creo, puedo ver. Si tienen una tarjeta de oración, ese es su número llamado, no se pueden mover, solo levanten la mano, la traeremos aquí. 52 Y si no tienen una estampa, simplemente siéntense, lloren, y digan, Señor Jesús, que sea yo esta noche. ¿Cuántos aquí no tienen una estampa? Levanten la mano. ¡Ay, Dios mío! Bien. Digamos esto, espero que no suene a sacrilegio. Pero una vez había una mujercita que no tenía estampa. Se abrió paso entre la multitud y dijo, escuchen atentamente. Si puedo tocar el manto de ese hombre, sanaré. ¿Cuántos conocen la historia? Bien. ¿Y qué hizo? Lo tocó, se acercó y se sentó. Y Jesús se dio la vuelta. Sabía dónde estaba. ¿Es cierto? Sabía cuál era su problema. ¿Es cierto? Sabía cuál era su problema, así que se lo dijo. Y ella sintió que el flujo de sangre se había detenido. ¿Es cierto? ¿Por qué? Lo había tocado. Mateo 9:20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9:21 Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:28 Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva.
Marcos 5, 29 y luego la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Lucas 8, 44 se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 53 Ahora bien, ¿cuántos cristianos aquí esta noche saben, según Hebreos, que Jesús ahora mismo es un sumo sacerdote, el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad? ¿Lo es? Bien, si Él es el mismo sumo sacerdote, el mismo oficio, sumo sacerdote, ¿cómo actuaría entonces? Actuaría igual que entonces. ¿Lo creen? Actuaría igual que entonces, si pueden creerlo. Bien. ¿Cuántos creen eso? Levantan la mano y dicen, ¿de verdad lo creo? Bien, antes de que formen la fila de oración, hagamos una fila de oración. Sé que Él está aquí. Siento su presencia, y sé que Él está aquí. ¿Está lista la fila de oración? Iba a llamar. Solo oren, miren hacia acá y oren, solo crean. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 54 Una señorita sentada aquí mirándome fijamente, sentada junto a una señora con gafas. ¿No ves eso que se cierne sobre esa mujer? Mira aquí. Tiene problemas del corazón. ¿Crees que Dios te sanará? Si crees, levanta la mano. Ese era tu problema. Correcto. Ahora bien, si ese era tu problema, levanta la mano para que la gente pueda ver. Levanta la mano como, ahora, ya no la tienes. Tu fe te sanó. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, hay una discrepancia. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora sigue orando, no tienes que estar aquí arriba para saberlo. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 55 Ahora, esta es una dama. Que yo sepa, nunca la había visto en mi vida. Era solo una mujer parada aquí, con una tarjeta de oración, y no sabía si la iban a llamar. Alguien te dio una tarjeta, y llamaron tu número, así que simplemente subiste aquí. ¿Es cierto? Y no tengo forma de saber quién eres, de dónde vienes, qué quieres, nada al respecto. Yo solo soy un hombre, tú eres la mujer. Así es. Esta misma imagen aparece una vez en la Biblia, en San Juan, capítulo 4. Ahora dices, ¿qué hiciste, hermano Branham, hace un rato? Se detuvo en esa pequeña marcha, no sé, tiene que hacerlo. No sé. ¿Cómo hizo esa mujer de ahí afuera? Nunca la había visto en mi vida. Es una completa desconocida para mí. Creo que era una mujer. ¿Quién es la persona que acaba de ser sanada ahí entre el público? ¿Podrías? ¿Nos conocemos? Si es así, mueve la mano así. Nunca vi a la mujer. Pero estaba sentada allí, creyendo. Ahora bien, tocó algo, ¿verdad? No me serviría de nada tocarme. 56 Pero ahora, ¿no ven que la Biblia es exactamente la palabra de Dios? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos convertimos en tabernáculos de ese Espíritu Santo que es Cristo. Esa es la verdadera semilla. Entonces, si ese verdadero Espíritu Santo entra en la verdadera semilla de la palabra, no, simplemente no tomará parte de ella porque el diablo la usa. Hay que aceptarlo todo, cada palabra. Porque Él no es mitad Dios, Él es todo Dios. Y eso es lo que sucede. Ahora, aquí hay una mujer, nunca la había visto. Jesús encontró a una mujer así una vez, tal vez no en la misma condición, no lo sé. Y estaba sentado junto a un pozo. Tenía que bajar a Samaria. Y descubrimos que Samaria estaba al pie de la colina, o, mejor dicho, iba a Jericó, y rodeó Samaria, y llegó a la ciudad de Sicar. Y se sentó junto al pozo, y envió a sus discípulos a comer. Juan 4, 4 Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4, 5 Luego llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Juan 4, 8 Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Cuántas razas hay en el mundo? 3. Los descendientes de Cam, Sem y Jafet. Todos descendemos de Noé. El resto del mundo fue destruido en ese entonces. Solo 3 razas. Judíos, gentiles y samaritanos, que eran mitad judíos y mitad gentiles. Y esas son todas las razas del mundo, solo 3. En Dios, todo es perfecto en 3. Igual que estas 3 de las que hablaba esta noche. 3 etapas de discrepancia, 3 etapas, el verbo hecho carne, y demás.
Ahora bien, el que hablaba con los judíos, cuando trajo a Natanael, le dijo a Felipe dónde estaba, y dijo, lo vi cuando estaba debajo del árbol. Le dijo, Andrés había sacado a Pedro, y le dijo, te llamas Simón, y de ahora en adelante te llamarás Pedro. Dijo, eres hijo de Jonás. Ahora bien, todos ellos eran judíos. Pero aquí va a una gentil, no a una gentil, sino a una samaritana. Ahora es el tiempo de los gentiles. Nunca hizo eso solo con gentiles. Escudriñen las escrituras. Nunca. Pero prometió, en Lucas 22, que lo haría justo antes de su venida. Se sentó allí, y salió una mujer, mitad judía y mitad gentil. Y le dijo, mujer, tráeme algo de beber. Ella respondió, no deberías pedir tanto. Aquí hay segregación. Tú eres judía y yo soy samaritana. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías algo de beber. ¿Qué estaba haciendo? Contactando con su espíritu. Y tan pronto como descubrió cuál era su problema, bueno, le dijo que fuera a buscar a su esposo. Ella dijo que no tenía. Él dijo, así es, has bebido 5. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. 58 Ahora, miren, cuando los fariseos lo vieron hacer eso, esa discrepancia en la palabra, ¿qué dijeron? Dijeron, este hombre es Beelzebú, un adivino. Y Jesús dijo, quien dijera eso sobre el Espíritu Santo cuando viniera, haciendo lo mismo, jamás sería perdonado. Ahí está la discrepancia. Pero él dijo que los perdonaría entonces, porque el Espíritu Santo no había venido. El sacrificio, el cordero no había muerto. Pero la mujer no pensó eso. La mujer dijo, Señor, me parece que eres profeta. No habían tenido un profeta en cientos de años. Dijo, me parece que eres profeta. Ahora bien, sabemos que el Mesías, llamado el Cristo, cuando venga, eso es lo que hará. Bueno, si eso fue lo que hizo, entonces es el mismo ayer y hoy. Así se dio a conocer entonces, ¿es lo mismo hoy? Tiene que serlo. Ahora, aquí hay una mujer y un hombre que se reencuentran. Ella no es esa mujer, yo no soy ese hombre. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo está aquí, y prometió que las obras que él hizo, las haríamos nosotros en los días en que el Hijo del Hombre se manifestara. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. 59 Ahora, sin conocerte, y sabes que es verdad, somos completos desconocidos, y estás aquí de pie. Tal vez haya algo mal contigo, tal vez no, no lo sé. Pero si el Señor Jesús me revelara, por su Espíritu Santo, cuál es tu problema, ¿creerías entonces que es el Hijo de Dios, y no un ser humano?
Esto es solo un casco, el tabernáculo que Dios usa, cualquiera que Él haya elegido. Él hace eso por gracia soberana y elección. Entonces, ¿pero tú crees? ¿Lo harás? ¿Cuántos en la audiencia lo creerán? Aquí estamos los dos aquí ante las luces, que nunca nos hemos encontrado en esta vida, no tenemos más idea de quién es esa mujer, qué es, de dónde viene, qué quiere. Nunca la he visto en mi vida, no más de lo que he visto a esa mujer allí abajo en mi vida. Pero, mira, esto es lo que intento que hagas. Que dejes de lado esa discrepancia ahora y creas en la palabra cuando la palabra se haga carne aquí mismo, entre nosotros. La palabra cobra vida en nuestra propia carne, lo cual demuestra la presencia de Dios. 6 minutos que Él se lo conceda. Ella anhela una causa digna. No tiene hijos, quiere un bebé. Tiene unos 40 años. Ciertamente no es imposible. Están sentadas ahí ahora mismo, mujeres que fueron estériles toda su vida, y suben a la plataforma así, y el Señor les da hijos. Algunos de ustedes que saben, levanten la mano. Recogí a una niñita preciosa el otro domingo, después de irme de aquí, el domingo por la tarde. Su madre era estéril, y el Señor le dijo. Y la niñita, la cosita más dulce, está aquí. ¿Dónde está? Aquí está, sentada ahí mismo, la madre sentada ahí. Aquí está la niñita misma. ¿La ven? Ella fue una palabra hablada de Dios. Ahora, ¿le creerán con todo su corazón? ¿Creen que esa bendición que tienen, que sienten en ustedes ahora, ha sido la respuesta de Dios? Si Dios me dijera cuál es su nombre para que pudiera nombrar al bebé, ¿lo creería? Entonces, señora Thompson, podrá irse a casa y tener a su bebé, si lo cree de todo corazón. 61 ¿Crees con todo tu corazón? Solo ten fe, no dudes, solo cree en Dios. Dios es Dios. ¿Cómo está, señor? Supongo que también somos desconocidos. La única vez que te vi en mi vida, que yo sepa, fue cuando ibas allí. Y pensé que eras el tío del hermano Shakarian, Musegan, el hermano Musegan, el cantante, cuando pasaste por allí. Y luego te vi yendo a la línea de oración. Ahora, siendo un extraño contigo, o para ti, y yo un extraño, en ambos sentidos. Ahora, si el Señor Jesús me dice algo que tú eres, tal vez lo que estás deseando, digamos simplemente eso. Dime qué estás deseando. Ahora, Él ya te lo ha dado. Lo único que se necesita es la fe suficiente para creerlo. Ahora, ¿cuántos entienden eso? La fe suficiente para creer que obtienes lo que pides. 62 Ahora, si estás aquí arriba deseando algo, y Él puede decirme cuál es tu deseo, entonces sabes que no conozco tu deseo, entonces tiene que ser algo aquí lo que lo esté haciendo. Ahora bien, según la palabra, Él prometió hacerlo. Él conoce los pensamientos de sus corazones. ¿Es cierto? Muy bien. Tienes un gran deseo de ser sanado. Por un lado, sufres de una condición nerviosa, muy nerviosa. Es cierto. Por otro lado, tienes un problema de espalda, y esa espalda ha estado muy mal por algún tiempo, incluso te han operado. Eso es así, dice el Señor. Es cierto. Es cierto. Y aquí hay otra cosa. Tu profundo deseo es recibir el bautismo del Espíritu. Exactamente. Ven aquí. Querido Dios, en el nombre de Jesucristo, que este hombre sea lleno del Espíritu Santo, pues sus necesidades le sean concedidas, en el nombre de Jesús. Amén. Solo ten fe, no dudes. 63 ¿Cómo está? Supongo, que yo sepa, que no nos conocemos. Si es así, para que la gente lo sepa, levante la mano para que vean que no nos conocemos. Nunca la he visto en mi vida, a sabiendas. Supongo que ella nunca me ha visto, a menos que estuviera entre el público. Porque el Padre Celestial sabe, y aquí está su palabra, que nunca he visto a esa mujer, a sabiendas, en mi vida. Por lo tanto, no sabría para qué estás aquí, no tendría ni idea de quién eres, ni de qué, ni nada sobre ti. No podría decirte nada. Lo único es que es un regalo. Si puedo, como me oíste explicar hace un rato. Hazte a un lado, escucha lo que dice. Lo que veo, puedo decirlo. Lo que él no dice, no puedo decirlo. Lo diría yo mismo, y estaría mal. Estaría mal. Pero si él lo dice, es absolutamente correcto. Nunca se ha equivocado. Nunca se equivocará mientras siga siendo Dios. Porque Dios no puede equivocarse. 64 Pero si Dios puede decirme lo que quieres, cuál es tu deseo, o para qué estás aquí, o algo que has hecho, o algo así, o quién eres, de dónde vienes, o lo que sea que Él quiera decirme, ¿creerías? Gracias. Una cosa, tienes problemas con tus pies. ¿Te molestan los pies? Así es.
Levanta tú, tienes un problema de dama, un trastorno femenino. Y tienes un gran deseo en tu corazón, porque acabas de perder a alguien o algo. Es un niño, y tu hijo se fue de casa, huyó, y quieres que ore para que regrese. Dios en el cielo, envíale a su hijo. Deja que el Espíritu Santo detenga a ese joven en el camino esta noche, Señor, envíalo de regreso a su madre. En el nombre de Jesús. Amén. El que sabe lo enviará de regreso a ti. No te preocupes. Cree ahora, no dudes. Solo ten fe, con todo tu corazón. Tú crees, y Dios te concederá el resto. 65 ahora, solo esos 3 o 4 discernimientos, lo que sea que hayan sido, simplemente fui hasta que me cegué. No puedo explicarlo, no hay manera de explicarlo. Dicen, ¿quieren decir que eso fue peor que predicar allí durante 45 minutos o más? Sí, señor. Si hubieran sido 3 horas, no sería tanto. Una mujer tocó el manto de nuestro Señor Jesús. Y esa gente no me toca a mí. Pues, esta mujer aquí, miren, ella podría tocarme por todos lados, no haría nada, solo soy un hombre. Pero ella tiene que tocarlo. Y yo, por un don, simplemente, todo mi ser desaparece, y solo digo lo que veo. Y eso es todo. Tocarme no significa nada, pero ella toca a Jesús a través de mí. Así es como esa mujer tocó a Dios a través de Jesús, cuando, él no sabía qué le pasaba. Ella simplemente tocó su manto, fue y se sentó. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles dijeron, ¿por qué todos te tocan? ¿Por qué dices eso? Él respondió, pero percibo que la virtud se ha alejado de mí. Ahora bien, ¿saben qué es la virtud? Fuerza. Él se debilitó cuando una mujer lo tocó, y él era el Hijo de Dios. ¿Y yo, un pecador salvo por su gracia? ¿Saben por qué es más? Porque él dijo, esto que yo hago, ustedes también lo harán. Harán más que esto, porque yo voy al Padre. Más, decía allí, pero la interpretación griega correcta es harán más que esto. Mateo 9, 20 y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5, 27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30 y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31 Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 66 Ahora, a la señora no la conozco. No sé nada de ella. Es tan desconocida para mí como lo eran los demás. Somos desconocidos unos para otros. Para que la gente lo sepa, podrían levantar la mano y decir que somos desconocidos. Ahora bien, si el Hijo de Dios se encontrara una vez con una mujer en una pequeña vista como esta, junto a un pozo, y le hablara un momento, y supiera dónde estaba su problema, y le dijera cuál era. Y entonces ella supiera por eso que ese era el Mesías. Ahora que me has tocado, yo te he tocado, y no ha pasado nada. Pero si mi fe, por un don, y tu fe, al creer en ella, pueden tocarlo, y él puede hablarte a través de nosotros, a través de mí, entonces sabes que él está aquí como estuvo junto a ese pozo de Sicar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo crees? Tienes tantos problemas, tantas aflicciones, complicaciones. Una de las principales cosas por las que quieres que oren es por la artritis. Así es. ¿Verdad? Te estás poniendo rígido por la artritis. Cuando ves que levantas el brazo, Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 67 Y saliste caminando despacio, según recuerdo. Quizás solo espera un momento, quizás se pueda decir algo más que, aquí afuera, se sienten cosas. La gente, ya sabes, como un soplo que se opone. Dicen, pues, lo adivinó, o algo así. Pero pareces ser una buena persona, háblame un momento. Detengámonos un momento, porque creo que hay algo más en tu corazón que deseas de Dios.
Ahora bien, no pude responder a tu oración, pero Él puede, porque, si lo crees, ya está respondido. Pero si solo quieres creer, para que creas. Ahora bien, te digo, se trata de un ser querido que no está aquí, y es un hermano, y ese hermano ni siquiera está en este país. Está en una zona húmeda, con muchos lagos. Diría algo como Michigan o algo así, Michigan es donde está. Y sufre de una enfermedad mortal, un problema renal incurable. Es cierto, ¿verdad? Eso es así, dice el Señor. Ahora, el pañuelo que tienes en la mano, el que alzaste a Dios, envíaselo a tu hermano y dile que no dude, sino que crea, y sanará si lo cree. ¿Crees con todo tu corazón? Si lo crees, solo hay una cosa por hacer. Aceptarlo por completo. ¿Es cierto? Ahora dices, está mirando a esa gente. Eso es lo que hace, mirándolos. Lo ves tanto. Pero puede que no sepas esto, esta señora, acércate por aquí, señora, aquí, la paciente, sea quien sea. No la estoy mirando. ¿Crees que Dios puede revelarme cuál es tu problema? Levanten la mano si creen, esta señora, la paciente. Bien, entonces si lo crees con todo tu corazón, ese problema asmático ya no te molestará. Bien, vete a casa y créelo si quieres. 69 Mira, aquí está. Mira hacia aquí, la visión está ahí pase lo que pase. Amén. ¿No la ves? Tan perfecta como Dios puede ser perfecto. ¿Tú también crees? El asma también puede dejarte, ¿no? ¿Crees que lo haría? Bien, ve y dile al Señor Jesús que le crees. Algún día tendrías que cargar con un bastón si esa artritis te paraliza, pero no lo hará. ¿No lo crees, ¿verdad? ¿Crees que vas a estar bien? Sigue tu camino, y Jesucristo te sanará. Los problemas del corazón matan a la gente, pero no tienen por qué matarte a ti. ¿Crees que Dios te sanará y te sanará? Ve y créelo con todo tu corazón, di, de verdad creo en ello. 70 ¿Hablas inglés? ¿Entiendes inglés? Que alguien venga, un intérprete llega al frente. Muy bien. ¿Le dirás lo que le digo? Dile que si cree, el problema de estómago la dejará. ¿Lo creerá? Tu problema de espalda también te dejará, así que ahora puedes seguir tu camino y ser sanado. ¿Cómo estás? ¿Crees? Ese hombre sentado allí con problema de espalda, mirándome cuando dije eso. Él también puede ser sanado, si lo crees, Señor. Muy bien, Señor. Esa señora sentada justo a tu lado, tienes problemas de cuello, ¿verdad, señora? ¿Crees que Dios te sanará? ¿Quieres poner las manos sobre el niño pequeño para que sus rodillas también sanen? ¿Lo crees? ¿Tuviste problemas de mujer, ya no los tienes? Tu fe te sanó y te hizo completa. 71 ¿Creen en Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces, pongamos nuestras manos sobre nuestros corazones y oremos esta oración de fe, cada uno de nosotros, oremos esta oración de fe. Querido Dios, mientras estamos tan cubiertos por tu divina presencia, te veo moverte entre la audiencia, sanando a los enfermos por todas partes. Tú eres Dios. Oro para que sanes a toda esta audiencia. Que el aliento de Dios respire fresco en sus corazones y que sepan que el tiempo se acaba. Solo nos queda un poco más de tiempo para estar aquí, luego estaremos con aquel a quien amamos. Y que ahora su presencia traiga sanidad a todos. Condenamos a Satanás, condenamos todos sus actos. En el nombre de Jesucristo, Satanás, sal del pueblo. Todos los que crean en él ahora y acepten tu sanidad, pónganse de pie y digan, ahora me pongo de pie para aceptar mi sanidad. Lo creo. Independientemente de su condición, si realmente lo creen, pónganse de pie. Ahora levanten las manos y digan, gracias, Señor Jesús, por sanarme. Dios esté contigo.